Bendiciones, familia. Continuamos con una canción escatológica. Hablamos en la vez pasada y nos quedamos en las canciones que están enfocadas en la faceta de Jesús como juez. Oremos. Espíritu Santo, te damos gracias. Ayúdanos, asístenos, revélanos, abre nuestros ojos, destapa nuestros oídos. Llévanos a lugares celestiales donde podemos encontrarnos con Abba y mucho más allá que solamente hablar de Él y conocerlo teológicamente. Queremos experimentarlo en tu palabra. Conocemos que la Biblia es la profecía más segura y por ese entendimiento hoy nos acercamos a ti y te pedimos que nos reveles tu palabra. Danos tu Espíritu Santo en esta oportunidad para escudriñar las Escrituras y que nuestro corazón arda por ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, en Isaías 24 continuamos mirando las Escrituras. Y en esta parte que dice gloria al justo. Y sabemos que la segunda venida de Cristo será como un segundo éxodo. O sea, Dios soltando plagas sobre el mundo para que la creación pueda ser libertada de la corrupción. Así como en Egipto salieron cantando mientras eran perseguidos, la iglesia escatológica de los últimos tiempos cantará con gozo en medio de la persecución. Apocalipsis capítulo 16, versículo de 5 al 7 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí al otro lado desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El libro de los Hechos también es otro prototipo. O sea, cuanta más persecución viene, más poder se desata sobre la iglesia primitiva. Y en efecto, esto causa que haya más avance en ello. Ahora, a veces tenemos la imagen de la iglesia de los últimos tiempos como una iglesia que sobrevive esos tiempos con un Dios enojado. Pero es una iglesia gozosa, con los ojos fijos puestos en Dios, conociendo quién es Él, cómo es Él, conociendo su carácter, mirando cuáles son sus atributos, permitiendo que nuestro hombre interior sea afectado de la misma manera con estos atributos. Ahora, ¿cuál es la relevancia de estas canciones de los últimos tiempos? ¿Por qué son tan importantes estas canciones en medio de estas dinámicas difíciles que vamos a estar experimentando o que ya estamos experimentando? Primero es que las canciones son una escalera por donde muchos acceden a la realidad espiritual, a la realidad celestial, para poder ver la belleza de Jesús que los sostiene. Aún en medio del caos terrenal que haya en estos tiempos, estos cánticos serán una fortaleza para la iglesia y salvación para los inconversos. Necesitamos canciones que nos lleven a lugares celestiales, o sea, al tercer cielo, y traducir lo que vemos en intercesión y obras de justicia. Necesitamos canciones que nos hagan conocer el corazón de Abba,
de tal manera que podamos experimentarlo, saber qué es lo que arde en el corazón de Abba, y de esta forma nosotros podemos trabajar en las obras de justicia. Podemos interceder efectivamente en lugares donde el Padre quiere que intercedamos. Ahora, estas canciones tienen el potencial de tocar el corazón humano, transformándolo. Son un vehículo que deposita semillas en el interior de quienes oyen. Cuando las canciones están enfocadas en la belleza, en la magnitud, en la majestad de Jesús, depositan esta simiente incorruptible en el alma de las personas. Por esto necesitamos alinear los cánticos a lo que Dios dice que cantemos. También las canciones mueven nuestro espíritu, alma y cuerpo de tal manera que las predicaciones no pueden hacerlo de esta manera. Las predicaciones solas no llegan al lugar donde una canción que esté fundada en la Biblia, cantando canciones bíblicas, sacude el espíritu humano. O sea, son canciones ungidas que conectan a las personas con el Espíritu de Jesús, pero también afectan y sanan las emociones. Mueven sus cuerpos hacia la voluntad de Dios. Y estas canciones poseen una habilidad única de movernos a la acción. Hay más exhortaciones en la Biblia a cantar que a predicar. Los cantos son una manera de predicar con más efectividad. El político escocés Andrew Fletcher dijo: déjame escribir las canciones de una generación y no importará quién escriba las leyes. O sea, las canciones permanecen en nuestra memoria y mente mucho más que las predicaciones. Nos las aprendemos más, las internalizamos. Quizás no te acuerdas de la prédica que escuchaste el pasado domingo, pero seguro estarás toda la semana cantando las canciones que cantaron el domingo. Por esto los músicos tienen que ser teólogos. Un teólogo es alguien que estudia la naturaleza de Dios y la enseña a través de canciones. Es alguien que modela las características de Dios y la doctrina para las personas. La música bíblica tiene estas características. Es teológica, es teología y un medio para impartir la naturaleza de Abba. Las canciones marcan momentos redentivos de la historia. Cada vez que hay un momento redentivo en el pueblo de Dios aparece una canción. Por ejemplo, Moisés al salir de Egipto, Zacarías al nacer Juan el Bautista, María al nacer Jesús, Débora, Josafat, etc. Las canciones producen una experiencia corporativa. En las canciones nos unimos todos en la prédica, solo es una persona comunicando. ¿Ve? Las canciones tenemos esa tendencia de estar todos unidos adorando a Dios. En los últimos tiempos la clave es el cuerpo unido, más que individuos aislados, ungidos o profetas, dándole una palabra a una persona en específico, que eso es parte del movimiento profético, pero no lo es todo. La profecía más segura es la Biblia. El cántico que Dios espera de nosotros en estos tiempos son cánticos bíblicos que nos ayuden a enfocarnos en la belleza de Dios, a conocer el corazón de Dios. Y otra característica es que el trono de Dios está establecido en adoración incesante.
Para que su trono venga a la tierra, necesitamos preparar el escenario con adoración incesante. La adoración prepara el camino para que el rey y su reino venga. También las canciones activan la profecía. Antes de hacer algo en la tierra, Dios nos manda a cantar. Esto lo podemos encontrar en Isaías 42, versículo del 9 al 10. Dice, las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes de que sucedan. Canten al Señor un cántico nuevo, ustedes que descienden al mar y todo lo que hay en él. Canten sus alabanzas desde los confines de la tierra, ustedes, costas lejanas y sus habitantes. También vemos que Eliseo pidió un tañedor antes de profetizar en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. También en Apocalipsis hay 7 canciones que preceden los movimientos de Dios. Los movimientos de Dios avanzan en el riel de la adoración e intercesión incesante. Ahora, las canciones preparan el camino para la venida de Jesús, nuestro Mesías. En su primera venida casi nadie lo celebró, pero en la segunda venida la novia le va a dar la bienvenida al rey y el espíritu y la novia dicen, ven. Toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará. Por tanto, necesitamos ser esa generación que esté enfocada en Cristo y que nos enfoquemos en que Cristo reciba su herencia, mucho más que estar enfocado en nosotros recibir alguna herencia. Esto nos lleva a tomar un tiempo de Selah y un tiempo para meditar en esto, en qué canciones estamos cantando, en qué nuestras canciones se están enfocando y cómo estamos conociendo el carácter y el corazón de Dios en medio de esta generación o de esta temporada de oscuridad. Te dejo esas preguntas para que puedas analizar y meditar. Así que bendiciones, familia.